Este trabajo estudia la democracia en el periodo que va desde 1862 a 1912, periodo de consolidación nacional. Partiendo de la tesis de Bernard Main, que en su libro Los principios del gobierno representativo dice en líneas generales que el gobierno representativo tiene una innegable dimensión democrática, pero no menos innegable es su dimensión oligárquica, debido a que no todos tienen las mismas posibilidades de ser elegidos como gobernantes ni de incidir en las decisiones políticas del gobierno. La paradoja está en que sin haber evolucionado de forma sustancial, la relación entre representantes y representados se concibe hoy como democrática, mientras que originalmente era entendida por sus fundadores como no democrática. El problema está en ver cómo los principios y arreglos institucionales del sistema representativo se han articulado de manera concreta con ideas de democracia, a pesar de su origen opuesto a ella. En la República posible de Alberdi se ven reflejadas las teorías de los doctrinarios, en especial la tesis de Benjamin Constant, en donde se estimulaban una restricción de derechos políticos y una ampliación de derechos civiles, salvaguardando el liberalismo y fomentando la inmigración. Esta república posible, según Alberdi, con el tiempo iba a devenir en una república verdadera con extendidos derechos políticos. La pregunta que busca responder este trabajo es si había democracia en la República Argentina en el periodo en cuestión. Me parece pertinente tomar como referencia el periodo de 1852 a 1862 en términos políticos en Buenos Aires, debido a que luego de la unificación sería el que va a detentar la hegemonía política. Este periodo estuvo caracterizado por que la opinión pública quedó como ámbito de legitimación de poder político. La República moderna se caracterizó por una constante tensión entre publicidad y representación. El problema de la legítima representación se vio afectada por los fraudes, dificultad para producir el principio de representación política en mecanismos electorales. Este problema va a afectar a todo el territorio en el periodo en estudio en cuestión. Las ideas de Juan Bautista Alberdi en las bases se cimentaron en la Constitución de 1853, que después de la batalla de Pavón comenzó a regir en todo el territorio. Esta Constitución estaba caracterizada por una dirección de la política a cargo de una élite económica y letrada, sin promover elementos de distribución de poder y una limitación de derechos políticos. En este punto tenemos lo que Manning describe como que los gobiernos representativos modernos se cimentaron bajo el no promover una democracia, un temor hacia la soberanía del pueblo. Comenzando con el periodo que se abre para 1862, la política va a estar encaminada a fomentar la expansión económica y sobre todo la expansión del modelo agroexportador. Comenzando por el periodo de las presidencias históricas, se puede caracterizar este periodo por la gran represión hacia los sectores mayoritarios de la sociedad, en búsqueda por cambiarla hacia una calidad mejor de sociedad, sintetizado en el lema de Sarmiento que decía que gobernar era poblar. Así se arrasó con todas las comunidades existentes debido a que dificultaban el progreso. Esto se reflejó en el genocidio a las comunidades originarias, no solo para eliminar la cultura que se regía bajo otra lógica, esta lógica estatal, sino que para expandir las fronteras. También la persecución al liberalismo del interior y la guerra al Paraguay. El crecimiento económico favoreció la construcción de un fondo de patronazgo entre Buenos Aires y los gobiernos de las provincias. La Liga de Gobernadores fue una alianza entre provincias para consensuar presidentes.
La participación política estaba restringida para algunos y en un primer momento los inmigrantes no presentaron interés en participar en ella. Los clubes políticos eran un ámbito para el acuerdo de candidatos presidenciales, un ámbito clientelar para los que podían participar la gente decente. Representaba un lugar de debate y acuerdo. Para algunos, debido a esto, sumado a esto, mejor dicho, las elecciones eran fraudulentas y se realizaban bajo un clima de violencia y terror. Quedaban reducidas las instituciones democráticas a una simple mención en el papel constitucional, ya que en la práctica eran fraudulentas. Para el periodo que se abre con la presidencia de Roca, el periodo de la oligarquía, entre los años de 1880 a 1912, la hegemonía va a estar puesta en el partido político denominado Partido Autonomista Nacional. Pero a partir de la década del 90 sucederían varias coyunturas económicas, políticas y sociales que obligarían a repensar la forma del sistema representativo que regía. La política del acuerdo va a ser fuertemente criticada en este periodo. El consenso intraoligárquico, reflejado en lo que se denominó el unicato, un acuerdo donde el unicato en donde el presidente saliente imponía a su sucesor, comienza a generar un malestar en la oposición, un sector político que, apelando al pueblo en sus discursos, buscaba ganar participación política mediante la búsqueda del cumplimiento de las instituciones democráticas. La Unión Cívica Radical, tal como expresa Roc, este partido que buscaba las efectivas instituciones democráticas, Roc decía que había recalcado en los derechos democráticos y en la representación popular, pero que este partido no se distanciaba mucho del Partido Liberal. Vamos ya a ver por qué. La principal característica de la acción política del periodo fue el control de las elecciones a través de los acuerdos de las cápsulas políticas, el clientelismo y el fraude. Sin embargo, la crisis del 90 va a avivar conflictos sociales. La revolución del Parque, si bien no derribó el gobierno conservador, significó la primera renuncia de un presidente conservador. El incremento de las revueltas a partir del periodo reflejó una participación de la ciudadanía en la política, pero no más que eso.